Hoy quiero comenzar una serie de mensajes sobre algunos de los capítulos, algunos pasajes conocidos de la Biblia, pero sobre los cuales ha surgido bastante controversia en el mundo evangélico, sobre todo a lo largo de este siglo XX. Y en las próximas semanas, cada vez que me toque traer el mensaje de la palabra, me gustaría, con la ayuda de Dios, que pudiéramos ir viendo algunos de estos capítulos. Podemos llamarlos populares, conflictivos o polémicos de la Biblia. Y digo conflictivos porque desde finales del siglo XIX, pero sobre todo en el siglo XX, han surgido toda una serie de nuevas ideas sobre estos pasajes que se alejan bastante de la interpretación cristiana mayoritaria que siempre se ha tenido de estos pasajes, ya desde los padres de la Iglesia, de los primeros siglos de la Iglesia, y hasta ahora, pero sobre todo hasta el siglo XIX. Si bien todos estos pasajes que vamos a ir viendo en las próximas semanas parecerán estar un poco aislados, es importante señalar que están relacionados entre sí y espero que con la ayuda de Dios podamos ir viéndolo en las próximas semanas. Hoy nos toca Daniel capítulo 2, es quizá el más sencillo de todos estos pasajes que vamos a estar viendo, ya que la interpretación básica, lo esencial de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, es tan clara y tan sencilla la interpretación que hay muy pocos que puedan discrepar de lo básico de este pasaje. Vamos a verlo por encima, lo que es el capítulo en general. El rey de Babilonia tuvo un sueño, vemos en el primer versículo, capítulo 2, versículo 1. El rey tuvo un sueño que le generó una cierta inquietud, pero como dice el versículo 1, se le fue el sueño, se olvidó del sueño. Hace llamar a sus sabios para que le digan el sueño y además le den la interpretación. Versículo 2 dice: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. El caso es que el rey no se acuerda del sueño y se pone muy tenso. Amenaza de muerte a sus sabios, a toda su corte de sabios, si no le cuentan el sueño. Y en el versículo 5, si nos fijamos, podemos ver hasta qué punto se puso tenso el rey, porque les habló como si estuviera enfadado. Si os fijáis, el versículo 5 dice: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Vaya forma de hablar. Seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Qué situación que había provocado este sueño? El rey había llegado a la conclusión, había decidido que quería acabar con estos sabios si no le daban una respuesta convincente, si no le contestaban. Tiene sentido, en cierta manera, porque se estaba haciendo patente que esos sabios no les servían de mucha utilidad. De todas formas, hay que decir que lo que les estaba pidiendo el rey era poco menos que una barbaridad. Los caldeos estaban sorprendidos de lo que les pedía el rey. ¿Cómo podían saber de qué iba el sueño sin tener una sola pista del sueño? Los caldeos tratan de hacer entrar en razón al rey, argumentando que lo que les estaba pidiendo era casi un imposible. Y lo que le dicen al rey en los versículos 10 y 11, ahora los voy a leer, si nos fijamos está bastante bien argumentado. Y en el fondo más les valía esforzarse y argumentar, y que el rey pudiera recapacitar y cambiar esa decisión que había tomado, porque les iba la vida en ello. Vamos a ver los versículos 10 y 11 que le dicen estos sabios al rey. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Uno, cuando ve la muerte de cerca, suele ser bastante honesto. Y en este caso, estos sabios son tan honestos
que en su respuesta le dicen al rey que esta solicitud solo se puede contestar desde lo divino, dando a entender que ellos no llegaban a eso. Babilonia, nunca llegó a lo divino, nunca llegaron al cielo por sus propios medios, y buena cuenta de ello lo tenemos en Génesis capítulo 11. Bien, la cosa sigue su curso, hay una orden de matar a los sabios, versículo 13, y resumiéndolo mucho, la cosa llega a un punto en que Daniel, con la ayuda de Dios, está en disposición de contestar lo que ha pedido el rey. Los caldeos le dicen al rey en el versículo 11 que esto solo lo pueden declarar los dioses, en plural. Pero nada más comenzar a hablar Daniel en presencia del rey, en el versículo 28, antes incluso de hablar del sueño en sí, rectifica a los caldeos y les dice al rey, versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, un Dios, no hay muchos dioses, sino que hay uno, solo hay uno. En el cielo hay un Dios que revela los misterios, es lo que dice Daniel. Y esto es lo que quiere dejar Daniel muy claro antes de empezar con todo el tema del sueño. Además dice que Dios está en los cielos, como si estuviera lejano. Sí, lejano en parte, pero tan cercano que revela el misterio, este gran misterio que tenemos aquí a uno de los suyos. Y a continuación Daniel va y explica el sueño. Y podríamos pasar muchísimas semanas analizando este capítulo 2 de Daniel, porque hay muchísimos detalles donde detenernos, pero quiero que nos centremos hoy en el sueño, concretamente en el sueño, porque es el objeto de este mensaje en esta mañana. Y como he explicado antes, este capítulo 2 de Daniel, este sueño concretamente, nos va a servir de ayuda, de base para lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas. Pero bueno, vamos con el sueño y su interpretación. Hay tres partes muy claramente diferenciadas. Primero, Daniel hace una introducción en los versículos 28 a 30. Es lo que veremos primero. Luego, en los versículos 31 a 36, Daniel explica el sueño. Y luego, del 37 al 45, explica el sueño. Por lo tanto, vamos con la primera de las tres partes, los versículos 28 a 30, que Daniel hace como una especie de introducción antes de hablar del sueño. ¿Y qué dice? Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Nos detenemos aquí un momento, porque en esta introducción Daniel ya está comenzando a interpretar el sueño sin ni siquiera haber comenzado a hablar del sueño. ¿Cómo es esto? Pues Daniel aquí explica muy claramente que este sueño tiene que ver con el futuro. Dice en el versículo 28 que Dios ha hecho saber al rey Nabucodonosor, y atención aquí, lo que ha de acontecer en los postreros días. Y luego, en el versículo siguiente, en el 29, Daniel le dice al rey, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, Dios, te mostró lo que ha de ser. Te mostró lo que ha de ser. O sea, 3 veces en el espacio de 2 versículos, Daniel quiere dejar muy claro que este sueño está relacionado con el futuro. Le explica que él, o sea, el rey, tuvo pensamientos de lo que tenía que suceder en el futuro y que Dios le había mostrado al rey lo que ha de ser y lo que ha de acontecer en los postreros días. Y al final del versículo 30 le dice para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Y cuáles eran los pensamientos del rey? Pues lo dice Daniel en el versículo 29, lo que había de ser en lo porvenir, o sea, en el futuro.
Quedémonos por favor con esto porque es importante. Daniel en estas palabras le deja muy claro al rey que este sueño está relacionado con el futuro. Y se lo repite al rey varias veces, pero con palabras ligeramente diferentes. Le dice que Dios le había mostrado, versículo 29, lo que ha de ser, y versículo 28, lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios le ha mostrado un sueño al rey y el sueño trata sobre lo que ha de ser y lo que ha de acontecer en los postreros días. Podría parecer a priori lo mismo, y sí, pero es importante tener en cuenta que en la Biblia siempre que se habla de los postreros días se refiere al periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Por tanto, ahora pasamos al sueño, vamos a lo que es el sueño en sí, y voy a leer de los versículos 31 al 36, si me queréis acompañar. Versículo 31. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Bien. El sueño es una imagen muy grande, hecha de 4 metales diferentes: cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. 4 metales, pero en el fondo, si nos fijamos muy bien en el texto, veremos 5 partes. Que nos quedemos por favor con esto porque se nos habla de 4 metales, pero de 5 partes. Lo que pasa es que adicionalmente hay una acción en este sueño, no es una cosa estática, no es una imagen estática y nada más, sino que en el sueño, la imagen es destruida. Una piedra hiere a la imagen en una de las partes, la última, la de los pies, y los destrozó, y todo quedó destruido hasta tal punto de que todo desapareció. Dice el versículo 35, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y ya lo último de todo del sueño, la piedra que destruía la imagen se convierte en algo muy grande, algo inmensamente grande, que acaba por llenar toda la tierra. Dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bien, entonces la primera parte, una pequeña introducción de Daniel sobre que esto está relacionado con el futuro. Luego Daniel explica el sueño y ahora vamos con la interpretación del sueño. Acompañadme que voy a leer del 36 hasta el 45. Dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bien, la interpretación a grandes trazos del sueño es que va a haber una sucesión de reinos. En los versículos 37, 38 y 39, Daniel explica que la cabeza de oro representa el rey de Babilonia. Luego vendrá un segundo reino inferior a Babilonia, luego nos dice un tercer reino que dominará sobre toda la tierra, y a partir del versículo 40, Daniel se centra en el cuarto reino de esta imagen que está representado por el hierro. Y luego en los versículos 44 y 45 ya cambia un poquito de tema porque explica la piedra que destruyó la imagen. Y Daniel acaba su interpretación confirmándole que Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, del versículo 45. Como si no hubiera quedado claro en los versículos del 28 al 30, Daniel insiste otra vez al final. Daniel quiere que quede súper claro esto, de que todo esto va del futuro, de algo que aún no había sucedido. Era una profecía sobre reinos futuros. Versículo 28 dice lo que ha de acontecer en los postreros días. Versículo 29 lo que ha de ser. Y versículo 45 lo que ha de acontecer en lo porvenir. 3 veces al principio y al final. Ahora vamos con lo que es el significado del sueño. ¿Qué significa todo esto? Esto que estamos viendo hoy sucedió 600 años antes de Cristo. Está datado concretamente en el año 603 a.C., que podía ser 604, 602, pero más o menos por ahí anda. Hace ya pues unos 2600 años de esto. ¿Y qué significa el sueño? Pues hay unanimidad entre la cristiandad, siempre ha habido unanimidad que este sueño representa los 4 grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Babilonia es el más claro de todos, es indiscutible porque Daniel se lo confirma directamente al rey en el versículo 38. Le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Y luego los otros 3 reinos, Medo-Persia, Grecia y Roma, son bastante fáciles de intuir y ahora lo vamos a ver. Hay algo de debate, no tanto en la iglesia evangélica, sino más en la católica, de si los medos y los persas se podían considerar por separado y así ser 2 de los metales, pero ¿qué va? No cuadra para nada con lo que vamos a ir viendo, ni tampoco con el resto de la Biblia. Históricamente los medos eran unas tribus que a nada de unirse y destacar un poco militarmente fueron conquistados por los persas. Apenas tuvieron 50 años, medio siglo de un poquito de destacar, pero los persas los cogieron enseguida y a partir de ahí fueron juntos con los persas. No se mezclaron mucho, por eso siempre se habla de los medos y los persas, pero fueron juntos durante varios siglos a partir del momento en que los persas los conquistan, hasta que Alejandro Magno los derrotó. Los medos y los persas militarmente fueron prácticamente siempre juntos y se les considera el mismo reino. Y esto no solo se sabe por fuentes históricas, no solo me quiero referir a libros de historia, sino también a la misma Biblia. Y basta mirar unas páginas más adelante. Si tenéis la Biblia abierta en Daniel 2, me gustaría que pasarais un momentito a Daniel 5, porque en Daniel 5 se explican las últimas horas de Babilonia como reino independiente. Y si nos vamos prácticamente al final, a Daniel 5:28, a ver qué es lo que le dice Daniel a Belsasar, que parece que era el nieto de Nabucodonosor. Pues Daniel le dice en el 5:28
tu reino ha sido roto y dado ¿a quién? A los medos y a los persas. Pero no es que Babilonia fuera conquistada por dos imperios, sino por uno. Los medos y los persas eran uno en términos prácticos, lo que siempre se nombran por separado. Era un imperio y por tanto uno de los metales de la imagen, no dos. Y es verdad que los que mandaban eran los persas, en lenguaje de hoy en día los que cortaban el bacalao eran los persas, porque habían conquistado a los medos. Pero solo para que confirmemos esto, pasemos al capítulo 6, porque Babilonia cae en el capítulo 5 y en el capítulo 6 quien manda ya son los medos y los persas. Vamos a fijarnos en un par de versículos así saltando de uno en uno para que veamos cómo Media y Persia siempre van juntos. Daniel 6, versículo 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme ¿a qué? A la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Si saltamos al versículo 12, dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, ¿conforme a qué? Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Saltamos al 15, lo mismo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Y si saltamos al capítulo 8, dos capítulos más adelante, 8:20, ¿qué dice el 8:20? En cuanto al carnero que viste, tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. Daniel capítulo 8, no vamos a explicarlo, vincula claramente esas dos ramas, Media y Persia, en una sola entidad, en un solo conjunto, lo cual por implicación significa un solo reino. Y hay más ejemplos en la Biblia, no importa que los busquéis, pero en el libro de Esther, en el capítulo 1, hay varias referencias a Media y Persia juntos. Versículos 3, 14, 18 y 19 son nombrados juntos. Solo voy a leer un ejemplo más. Esther 1, 3 dice: en el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia. O sea que van juntos siempre, lo sabemos por la Biblia y por los libros de historia. Además, los medos jamás tuvieron un imperio, ni de lejos, siempre fueron junto con los persas. O sea que volvamos a la imagen. 4 metales que representan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y así como la imagen va bajando en calidad o valor del metal, porque ya sabemos que van bajando en valor, los reinos van ganando en amplitud geográfica, en fuerza y además en brutalidad. Babilonia era esa cabeza de oro de la imagen, representaba la cabeza de oro, y la verdad es que duró muy poco. Su imperio empieza en el 605 a.C., que es cuando Nabucodonosor conquista Asiria y Egipto. Por eso digo que este pasaje está datado unos poquitos años después. Y Babilonia como reino independiente cae en el 539 a.C., o sea que duró poco más de 60 años. Y en Daniel capítulo 5, como hemos visto hace un momentito, se explican esas últimas horas de Babilonia como reino independiente. Toda su gloria, toda su grandeza desaparecieron con la conquista de medos y persas. Y sobre Persia y Grecia no me quiero extender mucho porque quiero que nos extendamos sobre el 4 metal. El pecho y los brazos de plata de la imagen representan a Media y a Persia, cuyo dominio comienza con la caída de Babilonia en el 539 y continúa pues unos 200 años, como he dicho antes, hasta que son derrotados por Alejandro Magno de Grecia. Eso sucede en el año 331 a.C. El imperio medo-persa fue más grande que el de Babilonia en extensión y además duró más tiempo, varios siglos, pero a su vez cayó ante una fuerza que no pudo detener, que fue Grecia.
El vientre y los muslos de bronce representan el dominio griego que comienza con Alejandro Magno y acaba formalmente cuando Grecia es terminada de conquistar por las legiones romanas. Esto sucede en el año 146 a.C., que es cuando los romanos conquistan Corinto y así ya no queda nada de Grecia que no esté bajo dominio romano. Y en aquella época los griegos eran conocidos curiosamente por sus armaduras de bronce, o sea que el bronce como que le pega muy bien a Grecia. 2 siglos después de todas esas grandes victorias militares de Alejandro Magno, que llegó casi prácticamente hasta la India, hasta lo que hoy es la India, Grecia también cayó como potencia militar ante una fuerza mayor, en este caso Roma. Y las piernas de hierro de la imagen, pues Roma, el Imperio Romano. Hay un valor decreciente, como he dicho antes, de los metales con cada nuevo reino, con cada nuevo imperio, y del bronce en este caso pasamos al hierro. Vemos cómo aumenta la fuerza de todos estos imperios a medida que se baja en la imagen, y si uno mira los dominios de cada imperio en un mapa, si uno se dedica a mirarlo en un mapa, podemos ver que cada imperio sucesivamente es más grande que el anterior, más grande que el predecesor. Y aquí sí que quiero que nos detengamos un poquito más. ¿Qué es lo que dice Daniel sobre Roma, sobre el Imperio Romano? Pues así como Daniel, si nos fijamos en el texto, pasa muy rápido sobre Persia y Grecia y apenas les dedica una frasecita de nada a cada uno, con respecto a Roma sí que hay texto, hay bastante texto, de los versículos 40 al 43. De los versículos del 40 al 43, vamos a leerlo de nuevo para que lo tengamos fresco. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. El versículo 40 nos muestra hasta qué punto Roma iba a ser un imperio fuerte. Fuerte como nadie, porque Roma aplastó todo lo que se le cruzó de por medio. Versículo 40 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Y al final del versículo 40, fijaos lo que dice: desmenuzará y quebrantará todo. Con que miremos a los libros de historia sabemos que nada podía detener el embiste de las legiones romanas. Eran pues como una apisonadora, si hacemos una analogía de hoy en día. Ahí donde iban las legiones romanas, vencían. Y si no vencían, volvían y vencían. Insistían hasta vencer, siempre. Y el Imperio Romano fue más grande, más fuerte y más duradero que los 3 reinos anteriores. Y eso de que el versículo 40, de que Roma desmenuzará y quebrantará todo, el evangelista Lucas indirectamente testifica de esto. Del hecho de que Roma aplastó cualquier resistencia, porque en el nacimiento de Jesús salió un decreto de Augusto César, según el cual todo el mundo debía ser empadronado. Esto lo tenemos en Lucas 2, versículo 1. Augusto César difícilmente podría haber decretado esto a todo el mundo, entre comillas, si no los hubiera primero sometido bajo su dominio, bajo dominio romano. Y con el tiempo Roma acumuló dominios y poder. Roma venció a sus otros 2 rivales aquí en el mar Mediterráneo, Grecia y Cartago, tras lo cual pasó a dominar todo el mar Mediterráneo, como ya la mayoría sabemos, y empezó a expandirse más allá. Roma alcanzó su máximo, más o menos se calcula en el año 117 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Trajano, que es el momento en que se calcula que dominaban unos 5 millones de kilómetros cuadrados.
desde lo que es Escocia, al norte de Gran Bretaña, hasta lo que hoy es Irak, para que nos hagamos una idea de la extensión del Imperio Romano. Volvamos al texto. Si volvemos a Daniel 2 y nos fijamos bien en esta interpretación, en los versículos 36 al 45, veremos que Daniel habla en su interpretación, en su explicación, Daniel habla de 4 reinos. La imagen representa 4 reinos, y esto es muy importante porque en esa imagen no hay un quinto reino representado. Son 4 reinos en total. Y sobre los 3 primeros, Daniel, como ya he dicho, pasa bastante por encima, no les prestan mucha atención. A Nabucodonosor sí, porque era el primero y lo tenía presente, pero tampoco le dice tanto. Y no quiero que nos detengamos tanto en estos 3 imperios porque no es el objeto de este estudio. Vamos con el 4.º reino, que es de lo que más extensamente habla Daniel en su interpretación. Y lo más llamativo de la interpretación de Daniel sobre Roma es que tras explicar en este versículo 40 toda la fuerza de Roma, toda esa fuerza que tendría Roma, dedica bastante más espacio, versículos 41, 42 y 43, a explicar una cosa diferente, que habría una debilidad en ese 4.º imperio. Daniel explica que por su propia naturaleza, ese 4.º reino, Roma, iba a ser fuerte y débil a la vez, ambas cosas. Y esto es muy importante porque Daniel estaba profetizando que Roma iba a ser fuerte y débil a la vez. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Estos 3 versículos, del 41 al 43, los leo de nuevo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En la descripción del sueño, si volvemos atrás, versículos 32 y 33, Daniel habla de 5 partes. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Atención, versículo 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. En el versículo 33 está muy claro que Daniel hace una diferencia entre lo que son las piernas de la imagen y los pies. Pero luego ya en la interpretación del sueño, lo que acabamos de leer, versículos del 40 al 43, lo engloba todo en lo que Daniel denomina el 4.º reino. No hay 5.º reino, no hay 5 reinos representados en la imagen, aunque sí que hay 5 partes, porque esos 4 metales van a ser 4 reinos. ¿Qué es lo que podemos entender entonces? Lo más coherente con el texto es deducir que el 4.º reino tiene 2 partes. Daniel estaba diciendo de alguna manera que Roma estaría dividida en 2 partes. Una parte inicial puramente metálica, las piernas de hierro, las piernas de la imagen, fuerte, y una segunda parte mezclada con barro, los pies de la imagen. ¿Y qué significa esto del barro y los pies? ¿Qué podemos entender aquí? Bueno, pues el versículo 43 es clave. El versículo 43 engloba bastante de la clave de este pasaje. Versículo 43. Quiero que lo miremos detenidamente, pero lo primero que quiero decir es que la Reina Valera del 60 traduce este versículo de una forma algo pobre. No todo el versículo, solo una pequeña fracción del versículo, el resto está estupendo. Quiero leer la Reina Valera del 60 y luego le releeré la anterior, la 1909, a ver si conseguimos detectar la diferencia. En este caso la 1909 es más correcta, es más concreta, sencillamente porque traduce de una forma mucho más literal. La Reina Valera del 60 más bien interpreta en vez de traducir,
y a mi juicio esta interpretación que hace es algo deficiente. No es que esté mal, pero es algo pobre. Vamos a verlo. La 1909 es más literal y nos ayudará a entender mejor el pasaje. Leo primero la Reina Valera del 60. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 1909. Fijaos si yo leo la 1909. Cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezcláranse con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mistura con el tiesto. Vemos la diferencia, ¿verdad? La Reina Valera del 60 pone por medio de alianzas humanas, que no es exactamente lo mismo que con simiente humana. Por medio de alianzas humanas no es lo mismo que con simiente humana. Y el con es importante porque incluso en la Reina Valera del 60, hacia el final del versículo, sale 2 veces más el con. En este caso, con simiente humana es mucha mejor traducción y ahora en unos momentitos lo veremos con detalle. Pero hay una cosa muy importante que pasa desapercibida en este pasaje, que es muy fácil de que nos pase desapercibida cuando lo leemos. Si nos fijamos en la interpretación del sueño que hace Daniel desde los versículos 39 al 32, los verbos, no lo voy a leer de nuevo, pero que nos fijemos, los verbos que se refieren a estos reinos están todos en singular, están todos en la tercera persona del singular. Solo un vistazo rápido. Versículo 39, y después de ti se levantará, singular, otro reino, en singular, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual, él, singular, dominará sobre toda la tierra. Versículo 40, el cuarto reino será fuerte. ¿Quién será fuerte? Él, tercera persona del singular. Están todos en singular. A Nabucodonosor en el versículo 37 le trata de reino y en el versículo 38 le trata de tú. También en singular, está todo en singular. Daniel se refiere a estos reinos en singular hasta el versículo 42, les da una cierta personalidad entre comillas, pero se refiere a cada uno de ellos como a uno. Les trata de tú, de él, pero no de ellos. Cada uno es un reino. Daniel, en cada uno de los 4, no se refiere a una sucesión de reyes o mandatarios, sino a reinos en singular. Esto es importante, cada metal es un reino en singular. Pero vamos a fijarnos en el versículo 43 de nuevo, porque aquí la cosa cambia. Daniel empieza a hablar en plural. El versículo 43 es el momento en que Daniel cambia su forma de referirse a lo que representa la imagen. El versículo 43 es el momento en que Daniel cambia su forma de referirse a lo que representa esta imagen. Y a la parte representada por los pies, los comienza a tratar en plural, como de muchos. Pero atención, en los versículos 41 y 42, aún tratándose de los mismos pies de la imagen, todavía los trata en singular. El versículo 42 dice, por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ¿qué dice? El reino, singular, será frágil y será en parte fuerte y en parte frágil. El reino será, sujeto reino, verbo será, en singular, en parte fuerte y en parte frágil. Pero en el versículo 43 hay un cambio, la cosa cambia. Y Daniel empieza a hablar con verbos en plural. Y aquí tenemos 2 verbos. Se mezclarán y se unirán. La pregunta es, ¿quiénes se mezclarán y se unirán? Pues vamos a fijarnos mucho en este versículo 43. Vamos a leerlo de nuevo. Pero quiero leerlo con lo de la simiente humana cogida de la 1909 porque está mucho mejor traducido que en la Reina Valera del 60. Lo demás leo de la Reina Valera del 60. Vamos a leerlo de nuevo. Así como viste el hierro mezclado con barro,
se mezclarán con simiente humana, pero no se unirán, se mezclarán, verbo en plural, con simiente humana, pero no se unirán, ellos, en plural, el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y hay que decir que de estos verbos en plural hay muchísimas interpretaciones. Prácticamente todas han surgido en el siglo XX y algunas, son bastante disparatadas. Lo más sencillo es entender que el sujeto de estos dos verbos en plural tiene que ser algo que también esté en plural, algo que sean varios, más de uno. Los pies, nos podíamos preguntar, que los pies de la imagen sean el sujeto de esos dos verbos, pues vamos a mirarlo. Del primer verbo parece que sí. Cuadra si consideramos los pies como el sujeto, pero del segundo verbo parece que no. Y el segundo verbo, si consideráramos los pies y la simiente humana, pues así sí que tiene sentido. Vamos a leerlo así. Versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, los pies, sujeto en plural, se mezclarán con simiente humana. Claro, está hablando de los pies, tiene sentido. Y luego dice, pero los pies y la simiente humana no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro, porque acaba de introducir Daniel la simiente humana, por lo tanto es lógico que ese verbo tenga referencia a ellos. Tiene sentido y además es la interpretación más sencilla, la más coherente con el texto y no implica suponer cosas que el texto no dice, porque muchas interpretaciones de este versículo intentan colar cosas que el texto no dice ni por asomo. Algunos incluso aquí entremezclan temas de ángeles y cosas, y si nos fijamos bien, el mismo contexto nos aclara lo que acabamos de decir. Versículo 43 de nuevo. Así como viste el hierro mezclado con barro, o sea, los pies, se mezclarán con simiente humana, pero los pies y la simiente humana no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Pero los pies, ¿qué eran? Eso ya lo sabemos. Eran una parte del cuarto reino. Y como he dicho que el contexto nos lo aclara, vamos a seguir, vamos al 44. ¿Qué dice el versículo 44? Nada más empezar el 44. ¿Qué dice? Y en los días de estos reyes. Aquí tenemos el plural que estamos buscando. La interpretación de los pies, ¿qué son? Reyes, nos lo dice el versículo 44. Hasta el 42, Daniel está hablando de reinos en singular. Pero a partir del 43, Daniel cambia a plural, y el único plural que tenemos disponible son los pies. Y cuadra, porque el versículo 44 nos está aclarando ese plural, sencillamente porque Daniel está hablando de los pies, pero está hablando de reyes y no de reino. Y vamos con lo importante. ¿Qué significa todo esto? ¿Para qué hemos mirado todo esto? ¿Para qué tanto detalle? ¿Qué significa todo esto entonces? Podemos entender que así como la imagen tiene 5 partes, pero solo 4 metales, que en esta última parte de hierro que simboliza Roma, Daniel estaba diciendo que Roma iba a constar de 2 partes, lo que hemos dicho antes, una primera parte puramente metálica, la que representan las piernas, de un dominio estrictamente militar, al estilo de los predecesores, Babilonia, Media Persia, Grecia, pero que esa Roma iba a evolucionar hacia una segunda fase en la cual el dominio militar no lo iba a ser todo. Daniel estaba dando a entender que llegaría un punto en que la Roma representada por los dedos de la imagen sería una Roma diferente de la anterior, un reino fuerte y débil a la vez, como nos dice Daniel, pero que pasaría a tener un fuerte componente humano. ¿Y eso del componente humano de dónde sale? Pues del barro. El barro en la Biblia, tiene un significado de hombre.
El hombre es formado del polvo de la tierra, y la analogía de Dios como alfarero que moldea al hombre, moldea al barro, vasos para honra, vasos para deshonra. Daniel estaba profetizando que después de la Roma puramente militar, habría una segunda parte de ese imperio romano, igual de fuerte, pero a la vez débil, ya que entraría en juego el factor humano, entraría muy en juego el factor humano, el barro, lo cual debilitaría a esa segunda Roma. Y Daniel ya no lo trata en el versículo 43 de reino, en la tercera persona del singular, así como 42 hacia atrás, sino que ya lo está tratando a nivel de mandatarios, refiriéndose a ellos en la tercera persona del plural, confirmado por esa palabra reyes, nada más comenzar el versículo 44. Y lo más difícil de todo, vamos con lo más difícil de todo, cuando dice concretamente que se mezclarán con simiente humana, que los pies, o sea, que estos reyes o mandatarios se mezclarán con simiente humana, nos podíamos preguntar, con sentido, con lógica, ¿acaso no es la simiente humana el mismo barro? ¿Acaso no son lo mismo, simiente humana y barro? Sí, podría ser, pero si nos atenemos a esa interpretación, es que el versículo no cuadra. Si nos fijamos bien, no tiene sentido, no acaba de cuadrar del todo, porque no se entiende, como que no encaja. El versículo, entendido así, no acaba de tener sentido. Y no me convence para nada que el barro sea la interpretación de la simiente humana, aunque ambos se refieren al hombre. Entonces, ¿la simiente humana qué puede ser? La simiente humana, a mi entender, es la humanidad en su totalidad. Es decir, la especie humana. Es una forma de hablar de los seres humanos de este mundo. Si damos un pasito atrás y nos fijamos unos versículos antes, tanto de Grecia como de Roma, la Biblia afirma que dominan todo el mundo. Pero es una simple expresión, es una forma de hablar. En versículo 39, cuando nos está hablando de Grecia, dice, si nos fijamos, Daniel dijo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entendemos que era toda la tierra, entre comillas, conocido, en cierta manera, toda una tierra de determinada importancia. Y lo mismo en el Nuevo Testamento, el versículo que hemos citado antes, Lucas 2.1, cuando el evangelista dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Hombre, todo el mundo del planeta entero no, solo las regiones controladas por Roma, que era otra vez una forma de hablar de toda la tierra conocida o de toda la tierra de una determinada importancia. Todo el mundo es una expresión, y lo sabemos. Cuando decimos todo el mundo al suelo o todo el mundo a comer, entendemos que es una forma de hablar, es una zona de hablar de las personas de una determinada área o zona. Pero en cambio el versículo 43, cuando nos está hablando de la simiente humana, lo veo como que está dando a entender que esos mandatarios, esos reyes de la segunda parte de Roma, que iba a ser fuerte y débil a la vez, se mezclarían con todo el mundo de verdad, es decir, con todo el planeta entero. Lo que está diciendo Daniel es que los mandatarios de esa segunda parte de Roma, representada por los pies, se mezclarían, ellos, recordemos el plural, con todas las culturas del planeta. Lo que más concretamente está diciendo Daniel es que tratarían de mezclarse, pero que en el fondo no se mezclarían, sino que mantendrían su esencia. Fijémonos el versículo 43 de nuevo al final, dice, no se unirán el uno al otro como el hierro no se mezcla con el barro. Es decir, que tratarán de mezclarse con toda la humanidad, pero nunca se mezclarán del todo, porque mantendrán su esencia. Ahora nos podríamos preguntar, ¿es la interpretación correcta? Pues yo creo que sí. Esta es la interpretación histórica del pasaje y es lo que han creído los cristianos durante siglos.
Solo ha sido en el siglo XX que esto se ha empezado a ver de otra manera. Hasta el siglo XX la cristiandad en general lo veía así. Y no hablo solo de los 500 años de la Reforma Protestante, hoy mucho más atrás. Agustín de Hipona ya hablaba de estos temas hace más de 1000 años. Predicando sobre este mismo capítulo, Daniel capítulo 2, un pastor que muchos de nosotros conocemos, David Barceló, hace tan solo 2000 años, dos años, en 2018 dijo, voy a citar literal de David Barceló: pero sigue el espíritu de Roma. Estoy convencido que esta bestia aún no ha muerto. Estoy convencido que el imperio romano sigue vigente. El Sacro Imperio Romano Germánico se llamó así hasta principios del siglo XIX. Roma sigue viva. El espíritu de Roma sigue vivo. Esto es de una predicación de hace tan solo dos años. Pero hoy no podemos avanzar más en esto porque hay que seguir viendo otros pasajes relacionados. Hoy solo es el primero de todos estos pasajes controvertidos que vamos a ir viendo, y al ir meditando en estos pasajes y ver más de sus conexiones, lo que vayamos viendo nos irá confirmando y aportando más luz a lo que hemos visto hoy. No olvidemos lo que hemos mencionado en el versículo 28, algo muy importante, que este sueño tenía que ver con lo que ha de acontecer en los postreros días. El error de muchas interpretaciones actuales de hoy en día de Daniel 2 es que reducen la visión de esta imagen a un periodo de tiempo muy limitado y la circunscriben solo a esos 600 años entre Daniel y el Imperio Romano. Y esto no es así, precisamente por lo que leemos en el versículo 28. Este sueño tiene también que ver con los postreros días, o sea, hoy, el lapso de tiempo entre la primera venida y la segunda venida del Señor. Y la próxima semana que me toque traer el mensaje de la palabra, Dios mediante, veremos Daniel 7, que es un pasaje paralelo a Daniel 2, y allí vamos a ver muy reforzado lo que acabo de decir, que esta imagen y su interpretación no son algo exclusivo de esos 600 años antes de Cristo, como podría parecer a primera vista, sino que engloba desde ese momento concreto de Daniel y Nabucodonosor hace 2600 años hasta el final de los tiempos, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero quiero que sigamos con la última parte del sueño y la interpretación, y con esto ya vamos a terminar hoy. En la última parte de la interpretación del sueño, Daniel explica algo muy diferente, versículos 44 y 45. Vamos a cambiar un poco de tema. Versículo 44-45. Y en los días de estos reyes, el plural que estábamos hablando antes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. ¿A qué se refiere todo esto? Creo que está muy claro cuando dice: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Quién tiene un reino que no será jamás destruido? El Señor Jesucristo. En los días de estos reyes, nos dice el versículo 44, Daniel está continuando del versículo 43, hablando en referencia a esa segunda parte del cuarto reino, Roma, de la que acabamos de hablar. Y Daniel sigue tratando ahora en el versículo 44 a sus mandatarios de reyes en plural y no como reino en singular. Daniel dice que Dios levantaría un reino que no sería jamás destruido y que ese reino permanecería para siempre. Estábamos hablando del cuarto reino y dice: en los días de estos reyes, o sea, en los días del cuarto reino, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El reino del Señor Jesucristo. Y sí, efectivamente, en los días del cuarto reino, en los días del Imperio Romano, Dios levantó un reino que no sería jamás destruido. En los días del cuarto imperio, Roma, nació Jesús en Belén de Judea para morir unos años más tarde en la cruz y resucitar al tercer día para reinar para siempre.
En Hechos 2, 29 y 30, no importa que lo busquéis, lo voy a leer. Pedro, hablando a los judíos en Jerusalén, les dijo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, atención aquí, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Tenemos la misma palabra, levantar. Y así, 600 años después de lo profetizado por Daniel, Dios efectivamente levantó un reino que no sería jamás destruido. Jesucristo fue levantado en una cruz, fue muerto y sepultado, pero resucitó en victoria y fue levantado arriba del cielo para sentarse en su trono. Y Jesucristo reina hoy y su reino no será jamás destruido. Dice Daniel que Dios iba a levantar un reino. En Juan 2, 18 y 19 dice: los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Efectivamente, Dios iba a levantar un reino. Y un poquito más adelante, en Juan 8, 28, dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y así fue. Muchos le conocieron después de que fue levantado en la cruz. Y en Juan 12, es el último de estos pasajes que quiero leer de Juan, Jesús dice, Juan 12, 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley, atención aquí, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? El Cristo permanece para siempre, le dijeron los judíos a Jesús. El reino del Señor Jesucristo permanecerá para siempre, dice Daniel en el versículo 44. Lo que muchos de esos judíos no lo supieron ver, no lo supieron reconocer cuando Jesús vino a ellos. Pero ahora volvamos al versículo 44, volvamos a nuestro texto. Dice: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. Y si nos ceñimos escrupulosamente a lo que he dicho antes, hace tan solo unos minutos, eso de que el cuarto reino, Roma, iba a estar dividido en 2 fases, en 2 partes. Aquí, en este versículo 44, cuando nos habla de reyes y no de reino, parece que se refiere a la segunda parte. No es cierto, porque nos está hablando de reyes en plural y no de reino en singular. Y sí, es cierto. Es así. Lo que pasa es que esto se cumple de forma completa, de forma definitiva, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Se cumple en su sentido pleno y definitivo, porque esta profecía de Daniel 2:44 se cumple por partida doble, así como la venida del Señor es por partida doble. Esta profecía se cumple parcialmente con la primera venida del Señor Jesús en los tiempos del antiguo Imperio Romano. En los tiempos del cuarto reino de la imagen, sí, pero tendrá su cumplimiento total y definitivo con la segunda venida del Señor Jesucristo en victoria en los días de estos reyes, que es la segunda parte o fase de Roma, momento en el que, versículo 44, que dice: desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Y ahora nos podríamos hacer la pregunta: ¿cómo puede el Señor Jesucristo desmenuzar y consumir a todos estos reinos en su segunda venida si técnicamente ya no existen? Y sí, en parte es verdad, porque Babilonia, Persia, Grecia, Roma, en su antiguo formato ya no existen. Pero su herencia continúa viva, bien viva. No olvidemos que la cabeza de la imagen era Babilonia, Babel. El cerebro de esa imagen única fue Babilonia. La mente maestra
era Babel, Babilonia, y si bien su imperio físico-militar ya no existe porque desapareció hace varios milenios, su herencia pagana es muy vigente, ya que Media y Persia, Grecia y Roma no fueron más que copias, no fueron más que imitaciones del paganismo babilónico. Por eso, Apocalipsis 17 y 18, que van a ser Dios mediante los dos últimos mensajes de esta serie, tratan de la caída final de Babilonia. Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Babilonia como imperio militar desapareció hace más de 2500 años. Su religión, su tradición, su paganismo, su rebelión contra Dios continuará hasta el fin de los tiempos. Ese tratar de llegar a Dios por medios humanos desde hace milenios, que comenzó en Babel, Génesis 11, continuará hasta el fin de los tiempos, momento en que la Babilonia espiritual será destruida por completo y de forma definitiva en la segunda venida del Señor. De ahí que Daniel sitúe el versículo 44 en la segunda parte de ese cuarto reino, Roma, simbolizado por el hierro y el barro de la imagen, ya que el cumplimiento pleno, completo y definitivo de las palabras de Daniel no sucede hasta entonces. Precisamente por eso, en 2 de Tesalonicenses 2:8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo es la reencarnación espiritual del paganismo babilónico. ¿Cómo si no iba el apóstol Juan a hablar de la caída final de Babilonia en Apocalipsis 18? Pues precisamente porque es una Babilonia espiritual, no física. El sueño de Nabucodonosor trata de 4 reinos. Sí, pero mucho cuidado, atención, englobados en una sola imagen. 4 reinos, pero una sola imagen. Un solo hombre, es un solo. Es un conjunto, pero es uno. Es una sola imagen. Que sea una gran imagen enfatiza la continuidad en cuanto a lo esencial de los 4 reinos representados. ¿Y cuál es esa continuidad? ¿Cuál es esa característica esencial? Pues que son opuestos a Dios. En otras palabras, el poder en este mundo cambia de manos, pero los elementos básicos de un reino perduran en el siguiente. Y esto es importante. Esos elementos básicos no son militares, sino religiosos. Dice el comentarista Matthew Henry, el conocido comentarista bíblico, Matthew Henry al respecto dice: las 4 monarquías no estaban representadas por 4 estatuas distintas, sino por una imagen, porque eran todas del mismo espíritu y carácter, y todas más o menos en contra de la Iglesia. Era el mismo poder, dice Matthew Henry, solo que instalado en diferentes naciones. Esos elementos básicos de un reino que continúan en el siguiente, gobierne quien gobierne, son las manifestaciones paganas, que se resumen en ¿qué? En oposición a Dios y en la glorificación del hombre, que es un insulto a Dios y una abominación para Dios. Por eso el versículo 44 de Daniel dice que el reino que no será jamás destruido, el reino del Señor Jesucristo, desmenuzará y consumirá, ¿qué dice el versículo 44? A todos estos reinos, a todos. El reino del Señor Jesucristo desmenuza y consume ese paganismo que exalta al hombre y da la espalda a Dios. Y el cumplimiento pleno y definitivo de todo esto está en la segunda venida del Señor Jesucristo. Claro, porque Jesús en su segunda venida destruirá la herencia espiritual de Babilonia, que es ese querer llegar a Dios por medios humanos y querer ser semejante a Dios. El conocido pasaje de Isaías 14 es muy conocido, se refiere en primera instancia a Babilonia, pero realmente su significado pleno está personificado en el enemigo por excelencia, Satanás, el instigador de la Babilonia real y espiritual.
Si me acompañáis un momentito a Isaías 14, ¿qué título le han puesto en la Reina Valera del 60? Dice: escarnio contra el rey de Babilonia. Y voy a leer de los versículos 12 al 15, son muy conocidos. Versículo 12, Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Atención aquí. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Ahí comenzó el engaño y terminará cuando se cumpla de forma completa y definitiva lo profetizado por Daniel en el versículo 44 con la segunda venida del Señor. Por eso era necesario que el Dios del cielo levantara un reino que desmenuzara y consumiera a todos estos reinos, simbolizados en una imagen cuya cabeza, cuyo cerebro, cuyo motor era Babilonia. Babilonia representaba y representa en la Biblia todo lo que es opuesto a Dios: rebeldía, desobediencia a Dios. Por eso Babilonia tiene que ser destruida por completo, y eso será, si Dios lo permite, el último mensaje que vamos a dar en esta serie Apocalipsis capítulo 18. Pero no olvidemos que el sueño, la imagen que vio Nabucodonosor, era la de un hombre, una gran imagen de un hombre. Dice el versículo 31, Daniel 2:31, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, una imagen con una gloria muy sublime, una imagen de hombre con gloria muy sublime. En el fondo, ¿qué es esto? Esto es un sueño. Este sueño de Nabucodonosor es la deificación del hombre. Con esto soñaba el rey de Babilonia, con ser Dios. Era su sueño era ser Dios. Isaías 14:14, y seré semejante al Altísimo. En Babel y en Babilonia creció esa semilla plantada en Génesis 3, esa semilla de querer ser como Dios, pero dando la espalda a Dios. ¿Quién la plantó? La serpiente en Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Querer ser como Dios, ese era el sueño del rey, la deificación del hombre. Y esto es lo que Dios castiga. Esta imagen que soñó el rey Nabucodonosor, en el fondo, es una representación del hombre. Y en la predicación reciente que he citado antes de David Barceló, del pastor David Barceló, sobre este mismo capítulo 2 de Daniel, David Barceló dijo que esta imagen era un monumento al orgullo humano. Esta estatua simboliza todos los reinos de este mundo hasta el fin de los tiempos. Por eso el versículo 28 incluye los postreros días. Daniel lo vio todo hasta el fin de los tiempos. Esa estatua es el endiosamiento del hombre, es el querer ser como Dios y no llegar. Esa imagen es el archiconocido 666, porque no llega a la perfección, que es Dios, que es el 777, un Dios 3 veces santo y perfecto. Precisamente por eso, en Apocalipsis, el apóstol Juan dice que el número de la bestia es número de hombre. ¿Cuántas veces se nos pasa por alto este pequeño detalle al leer Apocalipsis 13? Apocalipsis 13, 18. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Número de hombre, no de Dios. Número de imperfección, número de no llegar. El famoso 666 no es más que la imperfección, es el orgullo humano. El 666 es el querer y no poder. El 6 es el no llegar al 7. Basta con ver cómo comienza Daniel capítulo 3. Acompáñame un segundito y ya iremos terminando. Daniel 3, un minutito el primer versículo. Nabucodonosor, después de toda esa explicación que le dio Daniel, debió pensar eso de los 4 metales y debió pensar: nada de nada, de 4 metales nada. ¿El oro soy yo? Pues todo de oro. Yo para siempre, yo y yo. ¿Qué dice Daniel 3:1? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro
cuya altura era 60 codos y su anchura era de 6 codos. Nos da el 6 de la altura y el 6 de la anchura, pero no nos da la profundidad. Pero bueno, está implícito. Las estatuas, todas las estatuas de figura humana suelen tener una anchura más o menos igual que la profundidad. Pensemos en cualquier estatua de persona. Pero lo que no quedaba claro en el Antiguo Testamento queda mucho más claro en el Nuevo Testamento, sobre todo en Apocalipsis, que es un libro con pocas novedades, a decir verdad, pero donde se asocian todos esos conceptos que no estaban tan claros en el Antiguo Testamento. Por eso Apocalipsis 13:18 aclara que el número de la bestia, el número de la imagen, el número de la deificación del hombre es el 666, pues es número de hombre, dice Apocalipsis 13. La imagen era de hombre. Y Apocalipsis 13:18 nos confirma las medidas de esa imagen, de ese homenaje al hombre que hizo Nabucodonosor en Daniel 3, versículo 1. ¿Y qué más decir, ironías de la vida, que esa estatua de oro que hizo Nabucodonosor, que no lo vamos a ver, en el capítulo 3, fue un fracaso, fue un estrepitoso fracaso, porque ni siquiera en sus días Nabucodonosor consiguió que todos se arrodillasen ante la estatua. Hubo unos valientes que no se quisieron arrodillar ante la imagen del hombre, ante la deificación del hombre. Y así sucede hoy en día con los cristianos. No nos arrodillamos ante ninguna imagen de hombre, sino exclusivamente ante Dios. Y así como la imagen de Daniel 2 representaba 4 reinos o imperios, y no había un quinto reino humano, sí que lo hay espiritual. Sí hay un quinto reino, el que permanece para siempre, el reino del Señor Jesucristo. Cuando todo lo que se opone a Dios sea destruido por completo, cuando la imagen sea desmenuzada, como dice Daniel 2:44, y el cuarto reino sea finiquitado por completo, solo entonces quedará una cosa, el reino del Señor Jesucristo, el reino de la perfección, el reino del 777, el reino del Santo, Santo, Santo. Y en el advenimiento de ese reino no sucederá como en Babilonia, que los hay que no se quisieron arrodillar. Aquí sí que se van a arrodillar todos. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pasamos al versículo 45 y ya voy terminando. Versículo 45, ¿qué dice? De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Una piedra que destruye la imagen. ¿Quién es la piedra? Está claro que no es una piedra cualquiera, que es una piedra sobrenatural. Es la piedra de Dios, es la roca de nuestra salvación, es el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. La piedra es la roca con mayúscula, Jesucristo mismo. Esta profecía no podía hablar de ningún otro, porque solo Cristo, solo el Mesías puede lograr esa tarea de destruir todo lo que simboliza esa imagen. Ya Moisés dijo claramente quién era la roca en Deuteronomio 32. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Ya dice Moisés que la roca es Dios. Y en el versículo 34, cuando Daniel dice una piedra fue cortada no con mano, y en el versículo 45 dice lo mismo, del monte fue cortada una piedra no con mano. Ambas veces, en el sueño y en la interpretación, Daniel quiere dejar claro que esa piedra no fue cortada con mano. Daniel usa un lenguaje simbólico con lo de cortar la piedra. ¿Y a qué se refiere? Algunos creen que se refiere al nacimiento virginal de Jesús. Y si bien es posible, la interpretación quizá va un poco más allá, porque la humanidad sí estuvo representada en María. Parece mucho más bíblico entender que ese corte sin manos se refiere sencillamente al origen divino, al origen eterno de Jesús. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Apocalipsis 22, al final de la Biblia, Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. La piedra se corta
sin esfuerzo de hombre, algo en contraste con esa imagen de hombre. Una pequeña piedra da en un hombre muy grande y lo destruye. Nos suena de algo, ¿verdad? Primera de Samuel 17. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Y no voy a hablar ahora de David y de Goliat, pero el paralelismo es más que evidente. David vence al gigante, el símbolo de poder de los filisteos, y la piedra de Daniel 2 vence esa imagen de hombre, esa imagen de deificación del hombre. La diferencia radica en que David no puede vencer al gigante por sí mismo y usa de la piedra, y Daniel ya solo se centra en la piedra. Y nos dice que del monte se fue, de la piedra fue hecha un monte que llenó toda la tierra. Se convierte en una gran montaña. ¿Qué nos dice esto a través del lenguaje simbólico? Si nos fijamos en el texto, la gran montaña es el reino que no será jamás destruido. Es el reino de Jesucristo que permanece para siempre. Y ya está, ya termino. 2 minutos. Daniel 2 nos enseña que Dios tiene en su mano el control del fluir de toda la historia humana. Sobre esto dijo David Barceló en aquella predicación que he mencionado: solo Dios orquesta todas las cosas. Todo está en manos de Dios. Los imperios se levantan y caen de acuerdo con su propósito divino. Y nuestro hermano Olmer nos estuvo hablando de ese día glorioso el domingo pasado, de Filipenses 2, que dice: en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Si tú en esta mañana no eres creyente, te pido por favor que medites estas cosas, porque este mundo, lo que representa la imagen, no satisfacen, no llenan, no hay verdadera felicidad en las cosas de este mundo. O se está en la imagen o se está en la piedra. Jesús es la roca, y dice Jesús de sí mismo en Mateo 21: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hay 2 opciones, 2 formas de finalizar tu vida: o quebrantado en arrepentimiento por tus pecados y fe en el Señor Jesucristo, o aplastado por la roca en el juicio final si no hay arrepentimiento en tu corazón. Matthew Henry dijo, comentando sobre Daniel 2: véase lo que son las cosas del mundo, cuanto más avanzamos en ellas, menos valor tienen. Y es cierto, los ídolos de este mundo tienen los pies de barro. Este mundo tiene los pies de barro porque no tiene futuro, no hay verdadera felicidad. El rey Nabucodonosor de esta historia tuvo un poder absolutamente tremendo, tuvo una cantidad de oro, de riquezas. ¿Y qué nos dice el texto? Que no podía ni dormir por las noches. Nabucodonosor turbó al pueblo de Dios y Dios le turbó a él, y ni siquiera podía dormir, no tenía paz, no tenía verdadera paz. No tengas a Dios en tu contra, haz las paces con Él. Y para los que somos creyentes, ¿qué significa este sueño hoy? Pues un pastor que estuvo aquí en Palma, que algunos conocemos, Trevor Thomas, hace unos 20 años predicaba sobre este pasaje y decía que en este sueño nos habla de la teología del futuro. Y decía Trevor que esto sucedió para que Daniel y sus amigos pudieran levantar la cabeza y seguir teniendo un equilibrio en el mundo en que estaban. Y esto se aplica también a nosotros, que también nosotros, gracias a este pasaje, podamos tener un equilibrio en este mundo. Decía también Trevor: esta imagen muestra la decadencia creciente en el mundo, cada vez menos noble. Dios obtiene la victoria en algo que parecía insignificante. La esperanza es algo que debería marcarnos como diferentes. Tenemos que poder levantar nuestra cabeza, tener algo de una visión de nuestro futuro, lo que Dios va a hacer en nosotros y en el mundo. Este sueño nos habla de la victoria del Señor Jesucristo. En Juan 16, Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo. Y quiero acabar con esto porque es lo importante de verdad. La piedra de este pasaje. La piedra es desechada por los hombres. El mundo odia a Dios, pero a los creyentes
se nos dice que nos acerquemos a Dios. Los que somos creyentes nos acercaremos a Él, y que en esta mañana nos acerquemos a Dios, a la palabra, a Jesucristo, a la roca. Que estemos confiados porque Cristo ha vencido al mundo. Amén. Amén.